Hola amigos y amigas de Encuentro con Cristo, un saludo y un gran abrazo de parte de nuestra familia aquí en cuarentena. Yo no puedo dejar de pensar en cómo nuestro mundo va a cambiar después de esta cuarentena. No sé exactamente cuáles van a ser los cambios, pero sí está cambiando, ¿no es cierto? Esto va a marcar un punto de inflexión en nuestra historia, porque no va a haber un regreso a la misma normalidad tal cual la conocíamos de antes. Siempre recordaremos de este tiempo, tal vez va a ser con una mezcla de sentimientos. Vamos a recordar todo el tiempo que pasamos en familia, ahí en la misma casa o departamento. Vamos a recordar el tiempo que íbamos a la iglesia desde nuestro sofá en pijamas, pero también vamos a recordar lo difícil que fue. Sobre todo para las personas que están sufriendo, que han perdido sus seres queridos, que han perdido sus trabajos. Vamos a tener también recuerdos de ansiedad o soledad o escasez. También esto va a marcar no solamente un cambio en el mundo, pero un punto de inflexión, un antes y un después en nuestras propias vidas. Y me hace preguntar, ¿cómo estoy cambiando? ¿Cómo estoy enfrentando esta situación? Porque por el otro lado, yo creo que todos nosotros vamos a ser un poco distintos. Vamos a mirar a futuro con otros ojos, otra perspectiva. Y un amigo nos hizo una pregunta hace poco que me hizo pensar, ¿qué vas a recordar de ti mismo de este tiempo de cuarentena? ¿Qué voy a recordar de mí mismo, de lo que yo aprendí, de cómo yo enfrenté esta situación? Porque si estamos siendo honestos, esto no ha sido fácil. No es fácil quedarse en casa y lidiar con la incertidumbre o el miedo y la ansiedad que esto nos provoca en nosotros. No es para nada fácil para los que les toca salir y seguir sirviendo de manera presencial en sus trabajos. No es fácil para los que están sirviendo, batallando contra este virus en cuanto a los que están trabajando en el área de la salud. Seguramente tú, igual que yo, estamos cansados de esto. Tal vez para algunos esta incertidumbre y miedo nos ha afectado de manera más visible o más obvio, pero para otros tal vez es más sutil, difícil de reconocer. Pero en algunos momentos tal vez sale cuando estamos más irritables, más fatigados, drenados de energía, ansiosos sin saber por qué exactamente. Esto por lo menos ha sido mi experiencia en algunos momentos. Y me imagino que todos nosotros nos hemos sentido de cierta manera debilitados en este tiempo. Un poco menos de energía, u optimismo, o ganas que antes. Hemos tenido un poco menos de fuerza. ¿Cuál va a ser el resultado de este tiempo, de esta cuarentena, en cuanto a la formación de nuestro carácter? ¿Cómo es que Dios nos está moldeando en este proceso, en estos momentos, incluso en estas dificultades? Porque sabemos que Dios está activo en esta cuarentena, está activo en esta pandemia a nivel global, pero también a nivel individual, trabajando en las vidas de cada uno de nosotros. Y yo creo que una de las cosas que Dios quiere que aprendamos en este tiempo es que aprendamos a depender más de su fuerza que nuestra propia fuerza. Aunque esto es la primera vez que nosotros hemos experimentado algo así, no es la primera vez que algo así ha pasado. Y bueno, ahora vamos a ver que hay una historia, incluso en el Antiguo Testamento, de una crisis prolongada para el pueblo de Israel. Y muchas de las emociones y las cosas que nosotros estamos experimentando ahora, también ellos tuvieron que vivirlas en su momento. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Si quieren pueden abrir sus Biblias a Jueces, el capítulo 6 de Jueces en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer ahí a partir del versículo 11 una historia.
una historia en el pueblo de Dios. Y bueno, los israelitas han estado sufriendo bajo la opresión de los madianitas por 7 años. Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó finalmente a la tierra prometida, pero eran tan tercos y desobedientes y empezaron a adorar a otros dioses. Entonces Dios permite a los madianitas básicamente entrar y oprimir a ellos. Y eran tan crueles los madianitas que los israelitas tenían que buscar refugio al esconderse en cuevas en los montes. Y cada vez que sembraban sus cultivos, venían los saqueadores madianitas a atacar y quitarles todo. Se llevaban las ovejas, las cabras, el ganado, destruían sus cosechas y dejaban a los israelitas sin nada que comer. Imagínate lo frustrante que hubiese sido. Te bajas de tu lugar de estar escondido, te bajas de las cuevas y siembras y cultivas la tierra para poder tener algo que comer. Todavía mirando con miedo, sabiendo de que podrían atacarte en cualquier momento. Y cuando por fin la cosecha está lista, vienen miles y miles de personas con sus camellos y carpas, como una plaga de langostas, dice la Biblia, y te echan de ahí. Roban tu ganado, comen tu comida y te quitan todo. Mientras tanto, tú y tu familia están muriendo de hambre. ¡Qué desesperante, debilitante! Así que los de Israel vivían su propia cuarentena escondidos en los montes, en las cuevas ahí, por miedo a los madianitas. Ahora, las circunstancias de su cuarentena son totalmente distintas a la nuestra, pero tal vez podemos entender ahora un poco mejor, ahora que nunca, cómo se sentían ellos en ese momento de su historia. Así que después de 7 años así, Dios escucha sus clamores y actúa en medio de ellos, en medio de su crisis, para rescatarles. En el versículo 11 dice: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Vemos aquí que viene un ángel y se sentó debajo de un árbol cerca a un hombre que obviamente estaba actuando en base a su miedo. En vez de trillar trigo en un campo abierto, está escondido, está en un lagar, tratando de protegerse, de proteger lo que estaba haciendo de los madianitas, porque en cualquier momento podrían llegar y quitarle todo. Me imagino que estaba preocupado, ansioso, frustrado, diríamos chato de esa situación. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Pueden imaginar su respuesta? O tal vez cómo hubiera respondido en ese momento. Yo detecto ahí que tal vez él hubiese estado pendiente de un poco de sarcasmo ahí. Tal vez hubiese pensado: disculpa, perdón, ¿quién me viene a molestar? A ver, ¿quién es el chistoso aquí? ¿Guerrero valiente? Porque en ese momento él no se sentía como un guerrero valiente. Se sentía más cobarde que valiente. Más como un derrotado que un guerrero. ¿Y el Señor está conmigo? Y su respuesta tal vez es la respuesta de algunos en este tiempo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Y no podemos perder la oportunidad aquí de ver el carácter de Dios en medio de esta crisis, con alguien como tú y yo, común y corriente, que se sintió débil, vulnerable, frágil. Su crisis incluso llevó a Gedeón a cuestionar la presencia de Dios en medio de ellos. Pero el Señor no lo rechaza por su
cobardía o no lo rechaza por su falta de fe en ese momento, todo lo contrario. Entonces el Señor lo miró. Él estaba preguntando, ¿dónde está Dios en esto? Y ahora el texto cambia un poquito. En vez de hablar del ángel, dice el Señor y ocupa el nombre del Señor. El Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. El Señor se fijó en Gedeón, en este hombre que seguramente se sentía débil, pero vio algo dentro de él y lo llama un guerrero valiente y le da una misión, la misión de rescatar a su pueblo. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy de menor importancia en mi familia. Primero preguntaba, ¿dónde está Dios en esto? Y ahora cuando Dios le habla, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer una diferencia? No tengo lo suficiente. ¿No ves que estoy aquí escondido porque tengo miedo de lo que va a pasar? No tengo la fuerza, no tengo el ánimo, no tengo la capacidad. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. No es, ve tú con la fuerza que tienes y buena suerte con eso. Vas a tener que enfrentarte con todos los madianitas como si dependieras 100% de ti. No. Ve tú con la fuerza que tienes. Yo estaré contigo. Una promesa de Dios de acompañar a Él y de empoderar a Él. ¿Dónde nos sentimos más débiles en este tiempo? ¿En qué aspectos de nuestra vida hemos a lo mejor creído la mentira de que no somos suficientes para que Dios nos use, nos hable y nos llame así? Tal vez es justo por ahí que Dios quiere hablarnos. Y todos sabemos que es una cosa escuchar estas palabras y otra cosa creerlas, apropiarse de ellas y ponerlas en práctica realmente. Fue así también para Gedeón. Él no se convirtió en este guerrero valiente de un minuto para otro. De hecho, el resto de la historia demuestra una y otra vez cómo Gedeón se encontraba cara a cara con sus propios miedos y sus dudas, pero Dios fue sumamente paciente con él en todo el proceso. Primero, Gedeón empieza a obedecer a Dios, pero lo hace de noche porque tiene miedo de lo que van a pensar los demás. Y luego, los madianitas forman una alianza con otros pueblos y se juntan para atacar a Israel. Y dice que en ese momento el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. No era su propio poder. El Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Y Gedeón convoca en ese momento a un gran ejército para defenderse, pero luego le entra la duda y el miedo otra vez, porque ve sus propias debilidades y limitantes. Y pasa por un momento donde dice a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel. Y pide a Dios como demostrarlo de cierta manera. Y tal vez Gedeón es más reconocido por esta parte de su historia, cuando él prueba a Dios, no solamente una vez, pero 2 veces. Quiere asegurarse de que en verdad es Dios que está enviando a él. Y lo hace de la siguiente manera. Toma una lana de oveja y la deja afuera y dice, Dios, si en verdad eres tú y quieres usarme, quiero que la lana esté mojada en la mañana y el suelo seco. Y Dios lo hace. Pero a lo mejor Gedeón estaba pensando, eso fue demasiado fácil, necesito otra prueba, demuestra de que en verdad eres tu Dios. Entonces pide que Dios lo haga de nuevo, pero de la forma al revés. Y Dios lo hace. Y la lana está seca en la mañana y el suelo mojado. Entonces por fin, Gedeón está listo con sus guerreros y tienen la valentía ahora para atacar a los madianitas. Pero Dios dice, no, si les doy la victoria así, van a pensar
de que se salvaron por su propia fuerza. No. Entonces Dios manda a Gedeón a enviar para la casa, a mandar para la casa a una gran porción de su ejército. Dice, cualquiera que tenga miedo puede irse a la casa. Entonces todo lo que faltaban ahí, algo de valentía, se fueron. Y Gedeón se quedó con solamente 10,000 y se fueron 22,000 de sus guerreros en ese momento. Pero Dios dice, todavía son demasiado. Entonces vamos a hacer otra cosa. Entonces bajan a un arroyo para tomar agua y Dios dice a todo lo que se arrodillen ahí para tomar agua con su boca ahí en el arroyo, hay que enviar a ellos para la casa. Entonces Gedeón se queda con solamente 300. De 32,000 a 300 para enfrentar con los miles y miles y no sabemos cuántos de miles del ejército de los madianitas. Y tal vez esto nos hace pensar en la película de los 300, estos guerreros fuertes y musculosos que van a ganar porque eran más fuertes que los demás o más inteligentes. Pero no fue tan así, que Dios lo hace de una forma milagrosa. Obviamente Gedeón tiene miedo otra vez, pero Dios calma su miedo por última vez, mostrándole una señal. Y Gedeón divide entonces a sus guerreros en 3 grupos y les da una vasija de barro, una antorcha y una especie de una trompeta, un cuerno de carnero. Y durante la noche, todos en el mismo momento, rompen su vasija, tocan sus trompetas y hacen mucho ruido. Y los madianitas se despiertan confundidos y estaban pensando seguramente que estaban siendo atacados por un gran ejército por todos lados. Entonces ellos empiezan a correr y pelearse entre sí y sacar sus espadas. Gedeón y sus guerreros ni siquiera tienen que moverse de sus posiciones y el enemigo empieza a destruirse por dentro. Dios finalmente les da la victoria a ellos. Dios vio algo en Gedeón y lo llamó. Ve tú con la fuerza que tienes, pero vas a tener que depender de mí y mis fuerzas. Él ganó no porque era más fuerte o porque era más valiente, sino que Dios le dio el poder, le dio la valentía para poder seguir. Y seguramente esto nos hace pensar en nosotros también. Y me hace pensar en una frase popular que tal vez han escuchado, que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los que Él llama. Yo creo que es así también en cuanto a nuestras fuerzas. Dios no llama a los fuertes, sino que fortalece a lo que Él ha llamado. Tal vez tú, igual que yo, has estado más afectado por el miedo o la incertidumbre y las inseguridades, más en este tiempo que nunca. Y tal vez estás cansado, angustiado y te sientes débil, sin la fuerza necesaria para seguir. Tal vez no te sientes como la mejor versión de ti mismo o de ti misma en este tiempo. Necesitamos escuchar las palabras de nuestro Padre amado que nos dice: guerrero valiente, guerrera valiente, yo estoy contigo, te he visto, no estoy lejos de ti en este momento. Y tal vez Dios nos quiere hablar justamente ahí por donde nos sentimos más débiles o inadecuados en este tiempo. En vez de guerrero valiente, tal vez nos está diciendo madre paciente, padre comprensivo, joven apasionado, profe empático, profesional de la salud resiliente, estudiante esperanzado, compañero confiable, yo estoy contigo. Soy yo quien te envía, yo soy quien te envía. Ve tú con la fuerza que tienes, o mejor, para este tiempo, nos está diciendo, quédate tú en casa, quédate en casa con la fuerza que tienes. Entra a clases por Zoom otra vez, con la fuerza y la paciencia que tienes. Cocina para tu familia con la fuerza que tienes.
Reúnete con los compañeros de trabajo con la fuerza que tienes. Cuida a los demás en tu círculo de influencia, en tu zona de influencia, por pequeño que sea, con la fuerza que tienes. Llama a esa amiga que está necesitada en este tiempo para preocuparte de ella con la fuerza que tienes. Ofrece orar por esa persona que está sufriendo en este tiempo o está enfermo con la fuerza que tienes. Vive esta nueva semana a pesar de su monotonía con la fuerza que tienes. Yo estaré contigo. Te daré de mi fuerza. Te vestiré de mi poder. Y esperamos que después de esto vamos a poder recordar de cómo Dios nos enseñó a depender más de su fuerza en este tiempo. Porque nos ha afectado a todos. Nos hemos sentido más débiles de alguna manera. Pero como dice el apóstol Pablo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal como Dios redujo al ejército de Gedeón a solamente 300 personas para que pudieran depender más de él. En estos momentos de más debilidad, tenemos una oportunidad para depender más de la fuerza de Dios. Tenemos la necesidad de hacerlo. Y si estamos con Cristo, somos llamados y enviados al mundo para hacer una diferencia por su nombre. Dios no nos ha llamado por nuestra propia fuerza, nunca quiso que fuera así. Nos llama a depender de Él y de su fuerza. Y Jesús nos promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Me gustaría terminar leyendo las palabras del profeta de Isaías, una promesa de Dios que podemos aplicar a nuestras vidas. Isaías 41, versículo 9 dice: Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré la fuerza y te ayudaré. Que podamos tener esto presente en esta semana y que podamos vivir confiados en Él y dependientes de Él. Que Dios nos bendiga con su fuerza esta semana.